Bien, hoy tuvimos la oportunidad de salir de los espacios de TV Azteca, salimos del set y venimos a grabar al aire libre en esta tarde de jueves para hablar de un tema súper importante. Y tuvimos la oportunidad de salir porque estuvimos también participando en esta cumbre por la democracia y aprovechando, pues tenemos a dos invitados que los voy a presentar, nos van a hablar sobre el tema más enfocado en tema de migración, esos grandes retos que tenemos como latinoamericanos y la experiencia de lo que sucedió o lo que está sucediendo con el tema de migración y el tema económico en Alemania y en Europa actualmente, pues que vemos la crisis que normalmente estamos viendo en redes sociales ahora, pues nos va a abordar un poco más. Los invitados de esta tarde, noche para usted que nos está viendo, nos acompaña David, el apellido lo va a decir él. Y nos acompaña también David Godoy, que ya tenemos aquí pues, ratos de tenerlo acá. A las órdenes, mucho gusto, gracias. Bien, quiero iniciar con el tema de cómo abordamos la migración de la región, sobre todo en Guatemala. Ya es un tema que cada vez debemos enfocarlo más por el tema cultural. Tenemos niños desde pequeños que en la parte del occidente ya están en primero primaria, 6, 7 años, y ya se están preparando física y mentalmente para cruzar la frontera. Tenemos una gran fuga de capital. Yo hago la broma de que el mayor producto de exportación de Guatemala es su gente, porque tenemos una fuga de personas que se están yendo y ya es un tema muy complicado para la región, Juan Diego. Lo es. Digamos, lo haces de broma, pero es cierto. Guatemala está exportando a su gente, está exportando a lo más importante que tiene un país, que es su gente. Hace poco se publicó el ECOBI, la Encuesta Nacional de Pobreza, y veíamos cómo nuestros índices de pobreza están tan elevados, y dentro de esas páginas también se veía cómo hacía falta también mano de obra en el país, cómo hacía falta gente que trabajase en el país, y eso es porque se está yendo esa gente a buscar oportunidades que no encuentra en Guatemala. Y también la migración es un fenómeno regional, bueno, es un fenómeno mundial. Tenés el problema con la frontera nicaragüense-costarricense, que tenés un éxodo de nicaragüenses yéndose a Costa Rica, tenés un problema fronterizo también en Haití y República Dominicana. ¿Por qué migran estas personas? ¿Por qué se van? Se van por gobiernos débiles, por gobiernos que caen en las dictaduras, en las autocracias, y también tenés la migración yéndonos hacia Europa, por ejemplo, una gran oleada de migrantes de la Europa, del África del Norte hacia la Europa mediterránea. Y curioso, estábamos cubriendo hace poco una noticia de un cayuco que aparece en las costas caribeñas de República Dominicana. ¿Y saben de dónde venía ese cayuco? Venía del norte de África. Se desvía, agarra la ruta para las Islas Canarias y se desvía por las corrientes del Atlántico y aparece en República Dominicana. Por supuesto, una gran tragedia, 18 cadáveres, y entonces te das cuenta cómo nos conecta este tema de la migración irregular, y es una gran tragedia mundial, diría yo. El tema de la violencia, el tema de la pobreza, el tema de la falta de oportunidad, al final son consecuencias, son pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo en el checklist, que son los ingredientes necesarios para que empiece la migración. Pero es un problema mucho más estructural y mucho más de fondo, que en Latinoamérica pues estamos viendo las caravanas que vienen de Honduras, que vienen de Nicaragua. En las calles de Guatemala sabemos que hay mucho inmigrante venezolano, que fue lo último. Municipios como Esquipulas, en Chiquimula, vemos cómo ya las partes públicas están ya con gente que viene de la parte de Sudamérica. En tu experiencia en la parte de Europa, ¿cómo fue escalando este fenómeno y qué podemos esperar o cómo podemos accionar ante semejante fenómeno que se viene también en esta parte del mundo? Sí, es un reto mundial, como has dicho bien, y a mí me gustaría añadir un aspecto que es la situación demográfica. No tenemos países muy jóvenes en muchas partes del mundo. En África, la mayoría de los países son países muy jóvenes. En Guatemala también, ¿no? La tasa de reproducción es unos 5, creo, ¿no? en promedio. Entonces, hasta en el mundo perfecto, con instituciones perfectas, con el mejor sistema político, económico y tal, sería muy complicado tener tasas de crecimiento económico que rinden para todos. Entonces, la migración va a acompañarnos en las próximas décadas
también por la situación demográfica en todas las partes. Yo creo que la respuesta de la política pública y también de la empresa privada, de toda la sociedad, digamos, tiene que ser una mezcla, tiene que ser abierto hacia los migrantes en Estados Unidos, en Europa, hasta cierto punto. Y el punto es que, claro, estamos muy preocupados también por el auge de la extrema derecha en todos lados, del populismo de derechas. Entonces, mantener una apertura hasta cierto punto y luego también ofrecer oportunidades para todos a la mayor tasa posible en los países de origen y tránsito de los migrantes. Yo creo que esos retos y tareas compartimos en todos lados, sea América o sea Europa. Vamos, el tema no es el caso de Latinoamérica, el tema del conflicto social que se está viviendo actualmente en países como Inglaterra, que hemos visto las noticias. Creo que en esta parte o en esta región es un tema más económico, de falta de oportunidad, que hace que la gente migre, pero creo que tocó un punto importante, que es también las políticas públicas, porque hay que aclarar algo. Cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de corrupción y cuando hablamos de que los países están yendo literalmente hacia el abismo, el culpable de que el país se vaya en una dirección incorrecta es el político, porque el político de turno es el que al final, pues, da la pauta a que entren empresas corruptas, da la pauta a que entren proveedores corruptos, porque necesitan la coima, porque ese es el lubricante, digamos, del sistema de la corrupción. Entonces siempre hay una figura política que es la que tiene el que abre el chorro de la corrupción y el que abre el chorro de esas políticas públicas que hacen que la gente se quede sin alimentos, se quede sin educación, sistemas de salud en trapos de cucaracha, como bien mencionamos. El caso del Hospital Roosevelt, sin ir más lejos, esta misma semana, que es uno de los hospitales más grandes de Guatemala, donde los mismos médicos dicen, o sea, aquí no se puede ya, o sea, tienen que intervenir porque no tenemos la peor crisis en la última década. No lo digo yo, lo dicen los mismos médicos que están en el hospital. Esa falta de oportunidades, esa falta de políticas públicas, mi estimadísimo licenciado Godoy, ¿cómo podemos enfrentarlas en este país donde se sostiene en gran medida, porque tampoco quiero herir susceptibilidades, pero se sostiene en gran medida de las remesas que mandan los guatemaltecos que están en Estados Unidos? Las remesas es el principal pilar económico de este país y a mí me sorprende cuando se da esta noticia, las remesas están creciendo y qué bien va este país gracias a sus remesas, y se da con optimismo. A mí me parece que es una tragedia que una nación se sostenga por lo que mandan sus connacionales, que están, la mayoría, con una situación irregular en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y que tuvieron que pasar lo que tuvieron que pasar para enviar ese sustento a casa, porque las remesas son un espejo de las familias que tenemos aquí en Guatemala, familias divididas. La familia es la base de la sociedad, y si esa base de la sociedad está dividida y está partida, ¿qué clase de sociedad vamos a tener? Y lo decías muy bien, yo creo que una de los génesis de la migración son las malas políticas que nacen de los malos políticos. Las políticas públicas, al fin y al cabo, pues quienes las tienen que implementar y quienes tienen que responsabilizarse de sacarlas adelante son los mismos grupos políticos, el mismo Estado. No sucede. ¿Por qué no sucede? Porque están encargados de hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, te pongo a la palestra el caso de defraudación tributaria más grande de la historia, del que se está hablando ahora, que es el caso B410, en donde pues no quiero llegar a conclusiones, no se ha investigado por las vías que hay que investigarlas y no hay un tribunal que tenga una sentencia de este caso, pero se presume que el gobierno anterior estuvo haciendo de todo para desfalcar al Estado y menos trabajando en implementar ese tipo de políticas públicas que de cierta manera evite que nuestro personal más importante, nuestra gente, no se vaya del país. Ese es un gran problema y lo tenemos ahí, es un fantasma dentro del gobierno. No se habla de estos temas y cuando se habla para aplaudir las remesas, que a mí me parece impresionante. Las políticas públicas que están implementando, ¿cuál es tu experiencia o cómo podríamos visualizar este tema, sobre todo con el tema de la dicotomía que tienen actualmente en los discursos en algunos países de Europa? Mucho discurso de extrema derecha está ganando auge por el tema de que ya esto es un conflicto social cultural, ¿no? De unos
contra otros, los nativos contra los que vienen del extranjero, los foráneos, que es mucho también discursos que está llevando, por ejemplo, el Partido Republicano, con poner medidas migratorias más fuertes que le ha ganado adeptos al expresidente y ahora candidato Donald Trump. Pues yo creo que hay varios aspectos. Uno es que la protección de fronteras es algo que muchos ciudadanos pueden esperar de cierta manera de su Estado. Eso es independientemente de cómo evaluamos el fenómeno de la inmigración, moralmente es algo que normalmente una mayoría de los ciudadanos de cualquier Estado del mundo diría que es una tarea básica del Estado de proteger las fronteras y tener el control sobre quién viene y quién no viene. Haber dicho eso, para mí lo más importante es subrayar el impacto positivo de los migrantes en las sociedades receptivas de los migrantes. Porque los migrantes en sí son, por ejemplo, por voluntad, por valentía, son empresarios. Es como arriesgan mucho, arriesgan todo, muchas veces su integridad física para emigrar, para moverse, ayudar a su familia en sus países de origen. Y eso en sí es un valor increíble, porque mucha gente en los países de destino no tienen esa valentía de tomar riesgos personales tan altos. Igual en Alemania, por ejemplo, la tasa de empresarios entre la población migratoria es más alta que en la población original, para decirlo así. Entonces, yo creo que es importante contar las historias como son, sin negar los problemas que hay, pero subrayando también el impacto positivo en cuanto a la productividad, a la economía, al crecimiento, a la necesidad de trabajo. Hoy en Alemania hay restaurantes, muchos años después del COVID ya, que cierran a las 8 de la tarde porque no tienen personal que puede servir a sus clientes. Entonces, cerrar las fronteras completamente y tener un discurso antimigratorio hace daño a todos, incluyendo y antes de todo a los países de destino. Entonces, contar esas historias reales, tener un discurso balanceado, decir, sí, tenemos retos, tenemos problemas, pero también tenemos muchos efectos positivos y antes de todo necesidades, necesitamos migración en los países de destino. Yo creo que eso es lo más importante para contradecir esos narrativos de la extrema derecha que solo cuentan las partes malas, que quieren crear también, tú lo decías con respecto a Inglaterra, ¿no? Crear ese nosotros contra ellos, que es absurdo. Alemania es un país en el centro de Europa, todos somos migrantes, solo depende de cuántos años ves para atrás, ¿sabes? Claro. Entonces, Latinoamérica lo mismo, las Américas, en todos los casos casi. Entonces yo creo que eso es lo más importante, narrativos y decir las necesidades como son. ¿Cuáles son esos grandes retos económicos que debemos afrontar como Latinoamérica o específicamente como guatemaltecos ante este fenómeno de la migración? ¿Cómo hacer, como mencionaba acá, cómo hacer ese balance de tener esos espacios? Obviamente acá es muy común el tema del sueño americano, que no ha de ser, bueno, sí, no, porque actualmente el sueño americano ya es muy subjetivo y es un término más de los 80s, pero aún sigue en el imaginario colectivo guatemalteco el sueño americano. ¿Cómo poder nacer con un sueño guatemalteco? El hecho de que la gente pueda encontrar en su mismo país oportunidades de desarrollo personal, oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades de que se protejan y se velen por los derechos humanos de cada uno de sus habitantes en vez de irlo a buscar afuera. Esos grandes retos, ¿cómo los ves? Sí, mira, a ver, hay muchísimos retos. Yo lo primero que te diría es, tenés que dejar a los empresarios ser empresarios. ¿Y qué es lo que ha pasado mucho aquí en Guatemala? Que de cierta manera el gobierno ha sido tan poco hábil para hacer gobierno que hasta cierta manera se han buscado otros grupos de la sociedad civil para que lleguen a hacer gobierno. En la cumbre de la democracia en la que estuvimos se hablaba de cómo grupos de sociedad civil o grupos de empresarios organizados y demás pues se han hecho cargo de algunos temas a los que no ha llegado el gobierno porque está dedicado a otras temáticas como por ejemplo saquear ciertas arcas, ¿verdad? Entonces tenés que dejar que los empresarios, que son los que dan empleo, se dediquen a ser empresarios y tenés que tratar de quitar las barreras
innecesarias e inútiles que a veces ponen los gobiernos para que el empresariado se desarrolle. Eso es como punto número uno. Luego yo te diría enfocarse en inversión extranjera directa. ¿Cuántas oportunidades de inversión extranjera directa pierde Guatemala en comparación, por ejemplo, con Costa Rica o con otros países de la región? Simple y sencillamente porque el gobierno no da las facultades para que aquí se vengan a instalar empresas multinacionales que den un montón de trabajo digno, trabajo honrado, con las prestaciones de la ley y demás a gente que está buscando ese tipo de trabajo. No sucede y es meramente por cuestiones políticas. Eso es lo que da más frustración. Hay muchísimo más, pero yo te diría, haría énfasis en esas dos. Dejar al empresariado trabajar y obviamente pues siempre estar fiscalizando que se trabaje bien y que se den las prestaciones de la ley, lo que sea, pero dejar que el empresario se desarrolle y después enfocarse como política de gobierno para atraer inversión extranjera directa al país. Bien. Creo que tocaste un punto importante y es la certeza jurídica, en este caso la falta de certeza jurídica que tenemos en Guatemala. Tuvimos cortes indefinidas por un tiempo, estamos pasando por un proceso de elección de cortes que no tiene ni pies ni cabeza todavía, solo se han recibido pocos expedientes, algunas figuras importantes de la política nacional diciendo, yo también quiero ser magistrado de la corte. Todo quiero derecho ante juicio. Porque, digamos, en esa parte es muy importante que la gente entienda que la certeza jurídica da para atraer inversión extranjera, da para el desarrollo del país. Vamos a ir al corte y regresamos para el último bloque. El evento más esperado del año, Premios Estela 2024, los premios a lo mejor de la música de Guatemala y Latinoamérica, con las presentaciones en vivo de Alex Intec, Malacates Trébol Show, El Tambor de la Tribu y mucho más. Sábado 24 de agosto a partir de las 4 de la tarde, desde el Parque de la Industria. Compra ya tus boletos en premiosestela.com. Vive toda la emoción de los artistas nominados y las presentaciones en vivo en Premios Estela 2024. No te lo puedes perder, con el apoyo de TV Azteca Guate, el mejor canal. Tu trabajo abre las puertas de Guatemala. El cielo se despeja para ti. Soñando es que lo logras con tus propias alas. Siempre arriba nuestro gran Chapín. Por tus venas corre sangre de los mayas. Y moverte siempre es la solución. Esa esencia es tu bandera siempre a donde vayas. Conectados todos a esta gran nación. Decimos arriba Guate con todo el corazón. Arriba Chapines. Grupo Salinas, celebrando siempre a los chapines que hacen grande a Guatemala. Por esta gran nación. TV Azteca Guate, cerca de ti. Continuamos en su programa En Contraste hablando sobre esos grandes retos migratorios que tenemos y lo que nos pueden aportar en este análisis, la experiencia de ver qué es lo que ha sucedido y lo que está pasando actualmente en países de Europa o específicamente en Alemania, donde el tema migratorio pues ya se cataloga como una parte, como plataforma también política, porque se ha agarrado como un discurso para posicionar algunas luchas ideológicas que se han mantenido por décadas en países como Alemania. Sí, totalmente. Pues tuvimos la crisis migratoria, ¿no?, de 2016, cuando por la guerra civil en Siria llegaron muchísimas personas a la vez,
que... El tema con Ucrania y con Rusia actualmente, Polonia recibió un montón de ucranianos. Es verdad, totalmente. Había una secuencia de crisis que también hay que analizar quién está atrás de ciertos... ¿no? ¿A quién le interesa tener esos conflictos? También, pues, se puede decirlo abiertamente, Rusia tiene un interés en flujos migratorios para justamente apoyar a la extrema derecha que está en contra de la Unión Europea, que está en contra de las libertades civiles que estamos disfrutando en Europa en la mayoría, bueno, en todos los países de la Unión Europea, ciertamente. Y en Alemania tenemos el reto de una extrema derecha que hasta para Le Pen y su movimiento en Francia le parece demasiado de derecha. Se han pasado. Hay extremos y extremos, ¿no? Sí, Tenemos acá en Guatemala también, ¿no? Sí, hay personas dentro del partido que oficialmente puedes llamar nazi. Jurídicamente aprobado porque había juicios y tal, si se puede llamarle a ciertas personas así, y ya está comprobado que algunos se puede llamar así. Y el discurso así, se hace referencia a slogans, a lemas de los verdaderos nazis de los años 30 y 40. Entonces, en partes, no todo el partido, hay que decirlo, no todo el partido todavía es así, pero una parte de la AfD es un partido nazi. Y eso obviamente preocupa obviamente mucho. al pueblo alemán, que tiene toda esa carga cultural, social o histórica, pues... todo el mundo, que es una palabra que te da pánico escuchar. No, te da chills, ¿no? Es como, sí. Y entonces es un reto que tenemos que es un poco distinto, yo diría, que otros países, porque el auge de la extrema derecha sí es un fenómeno y acá, de todos lados. En la parte latinoamericana tenemos el fenómeno también de los gobiernos que tenemos en esta misma región, que son más tirados a la extrema izquierda. Que eso, justo tocaste un buen punto, porque mencionabas muchos temas, gobiernos de extrema derecha en Europa, pero aquí en Latinoamérica te diría yo que los principales países con focos, con expulsión migratoria, con los éxodos de gente que estás viendo, son países de izquierda radical, de extrema izquierda. Tenés a Cuba, tenés a Nicaragua, tenés a Venezuela exportando a manadas a su gente. Entonces es el fenómeno, yo lo he dicho siempre, los extremos se juntan y se abrazan en su extremismo, son igualmente totalmente de acuerdo. De izquierda a derecha, no importa, sea extremo es malo, y esos extremos en el tema de migración lo que hacen es expulsar a la gente, porque la gente no quiere vivir en países de extremos. Estamos en una época de democracia en donde hay que defender a la democracia, y la democracia ciertamente lo que es vivir en lugares donde haya moderación para poder ejercer diferentes libertades religiosas, de expresión, de locomoción y demás. Eso da a la democracia, y a la democracia, eso sí, hay que defenderla con extremismo dentro de las pautas democráticas y las pautas pacíficas y demás. Pues lo bonito de salir también del set es que puedes escuchar como que el ambiente natural de la ciudad de Guatemala. No son pajaritos como los cuentos de Blancanieves, sino de las grandes colas de carros que tenemos aquí atrás, que pues también son producto de una mala política pública, son producto de la mala planificación territorial y de espacios que hemos tenido. Por eso es que vemos que estamos específicamente en el área de carretera El Salvador, en la salida de la ciudad. Ya sabemos que las colas acá son un fenómeno que ya la gente pues se va acostumbrando. Pero nuevamente vamos a esa parte focal donde la parte de los fenómenos de las políticas o la falta de la aplicación de políticas inteligentes para el manejo, para el transporte, hace que tengamos unas crisis económicas grandes. Actualmente en Guatemala estamos pasando por una crisis en infraestructura enorme, con uno de los principales rutas hacia una de las principales comercios, que es el puerto Quetzal, ruta comercial donde entra la mayoría de productos de menudeo, que tenemos productos que vienen de China, productos, que vienen de México. Todo ese producto de menudeo que viene, lo que te hacías antes 3 horas, 2 horas y media, ahora te hace 5, 6 horas. Una de las principales rutas turísticas, que es la que va hacia el lago de Atitlán, el lago más bello del mundo, haciendo ahí, pues se cae cada vez que alguien estornuda y pasa por ahí, se cae. Tenemos esta es una de las rutas principales, y aquí arribita, en el kilómetro, creo que es el 16, hay un socavón que lleva meses, literalmente lleva meses, y esas colas cada vez son más grandes. Y si te vas para el lado de la zona 5, hubo un socavón que se llevó un puente que se tardaron 7 meses en arreglar. Nuevamente vamos a este tema de las políticas públicas, donde hace que
tengamos crisis económicas, crisis muy grandes, y estos gobiernos que bien mencionaba, este fenómeno que tenemos en Latinoamérica de gobiernos de izquierda, que parece que propician el caldo de cultivo necesario para que sea una migración forzada. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Es como eso es un círculo. Y si yo he mencionado a Rusia, y si vemos los aliados de Rusia en la región, queda claro que no son de extrema derecha, sino los países que tú has mencionado. Yo creo que hay que abogar por el emprendimiento, por instituciones fuertes, por la educación también económica en las escuelas, porque cuando yo vivo en Madrid actualmente, y cuando yo voy a Latinoamérica, respiro una atmósfera de emprendimiento, de motivación. Aquí en cualquier charla en Guatemala veo jóvenes como motivados que quieren cambiar o su país o su cuenta bancaria, no importa, tienen motivación. Y eso es algo que falta en Europa. Entonces yo creo que el reto es canalizar esa motivación de una forma positiva en los países latinoamericanos, ofrecer la mejor educación en temas económicos, en temas de emprendimiento, y de tal manera avanzar. Yo creo que es la única forma. Yo creo que hay en muchos casos, si descartamos por un momento los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, tenemos retos institucionales en la mayoría de los países, y en Europa también. No es un partido de centro derecha o centro izquierda enfrenta problemas similares, y son temas de un tamaño muy grande que requieren también una coalición de la sociedad que va más allá de derecha o izquierda. Si quieres reformar el sistema de pensiones, si quieres reformar el sistema educativo, si quieres construir hospitales o mejorar el transporte público, por ejemplo, son proyectos que van más allá de 4 años de un gobierno. Entonces necesitas una coalición un poco más amplia en la sociedad. Yo creo que nos deberíamos enfocarnos en esto. En Alemania también tenemos problemas muy graves de infraestructuras, de un nivel diferente, obviamente, pero también el sistema de trenes públicos es un desastre. Ahora que tuvimos la Eurocopa, los fans de los otros países europeos no se lo podían creer, que eso era la Alemania de 2024, que los trenes no van puntuales, que nunca llegas, todo lleno, estás de pie en un tren de alta velocidad porque no tienes asiento. Son cosas, se puede decir, problemas del primer mundo, pero tampoco avanzamos, estamos en recesión en Alemania. Entonces yo creo que esas coaliciones más amplias, por lo menos en los temas más importantes en infraestructura, crecimiento económico y educación, son muy importantes. Son proyectos, al final son proyectos de país, deben de ser proyectos de Estado, y lo que tenemos actualmente son proyectos de gobierno. Cada 4 años cambiamos gobierno y los proyectos que eran buenos, al final nos damos cuenta que eran malos y que tenían pues una cola grandota que le machuquen, como el caso de la defraudación, pero también hay leyes en el Congreso que deberían de ser prioritarios para combatir, por ejemplo, el tema de infraestructura, donde tenés que presupuestarlo, una construcción de una carretera, y que si no lo construís en 4 años, en vez de cambiar eso, por ejemplo, con una ley de infraestructura vial que podía mejorar, se necesitan consensos de país, y ya sabemos que en el Congreso de la República, pues creo que de lo menos que hay son consensos por el bien del país. Claro que hay consensos, ya sabemos qué tipos de consensos, pero no son por el bien del país. Creo que eso sería el gran punto, y es buscar esa manera de crear proyectos de Estado, proyectos de nación y no proyectos de gobierno, Diego. Así es, más que lo que decías, son proyectos de gobierno, ni siquiera, te diría yo, ni llegan a ser proyectos de partidos, porque los partidos no existen. Son proyectos de cacicazgos, son proyectos en torno a una persona. Ya vamos a ver, regreso con el caso de la defraudación tributaria, porque me parece impresionante lo que estamos viviendo. Ya vamos a ver hacia dónde apunta todo ese megacaso de defraudación tributaria. Pero estoy seguro que apuntará a una persona o a los proyectos de un par de personas. Ni siquiera son proyectos de partidos, ni siquiera son proyectos de gobierno, ni siquiera son proyectos de nación. Y
en Guatemala tenemos que pensar más allá de la nación, proyectos regionales de integración con México, con el resto de Centroamérica, porque el mundo está globalizado. Ya quien piensa solamente en su país está perdido. Hay que pensar ya en proyectos de integración mundial, regional, continental. Hay proyectos muy buenos, está el proyecto de nearshoring, la remodelación del aeropuerto, la remodelación también de los puertos de carga y descarga. El ofrecimiento del Tren Maya que viene desde México. Proyectos hay muy bonitos, claro. Pero pues, la cuestión es la voluntad política. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, David, muchas gracias a ustedes por estos 30 minutos de sintonía y ahí están los grandes retos por el tema de la migración. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 para otro tema. En Contraste.